Bien, comenzamos. Buenas noches. Mi nombre es Alejandro José Sevilla Mejía, estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Un grupo de estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras les daremos a conocer breves detalles sobre una pequeña investigación que realizamos basada en el aumento de la pobreza en nuestro país entre los años de 2019 y 2022 en Honduras. Daremos inicio con una breve introducción con el compañero a continuación. Buenas, mi nombre es Ever López y procedo con la introducción. Honduras, una nación ubicada en Centroamérica, ha enfrentado desafíos persistentes en la lucha contra la pobreza. A pesar de sus ricos recursos naturales y culturales, la pobreza continúa siendo un problema arraigado que afecta a una parte significativa de la población. En este informe destacaremos cómo la pobreza en Honduras es el resultado de una interacción compleja de factores: la distribución desigual de la tierra y la riqueza, la falta del acceso a servicios básicos y la inestabilidad política y social que ha venido en los últimos años. La pobreza en Honduras es un desafío complejo, arraigado a una combinación de factores históricos, socioeconómicos y políticos. La distribución desigual de la riqueza, la falta de acceso a empleo digno y la educación de calidad, así como la inestabilidad política, han contribuido a la persistencia de este problema. Abordar la pobreza de manera efectiva requerirá un enfoque integral que incluya reformas estructurales, inversiones sostenibles y políticas que promuevan la equidad y la inclusión social. Continúa mi compañero. Buenas noches, mi nombre es Marvin José Martínez. Yo les voy a hablar sobre los antecedentes de la investigación. La pobreza es un fenómeno que ha venido afectando el desarrollo de la economía en nuestro país a lo largo del tiempo. La pobreza está conformada por varios determinantes y no solamente enfocada en el área económica, como se ha demostrado en varios estudios y artículos científicos. Artículos de referencia como apoyo a esta breve investigación que explica un poco el origen de la pobreza en Honduras y también algunas proyecciones de la misma para el corto, mediano y largo plazo. Existen variables de suma importancia como lo son el analfabetismo en nuestro país, la tasa de desempleo, el cual se ha visto evidente desde el año 2020 hasta nuestra actualidad, el índice del capital humano, el crecimiento de la sociedad en nuestro país y que están relacionadas. La pobreza en Honduras se conoce como un síndrome situacional en que se asocia al infraconsumo, la desnutrición, las malas condiciones sanitarias, la inserción inestable en el aparato reproductivo dentro de las políticas, entre otros. También les hablaré sobre el enunciado de investigación. El propósito de esta investigación es el poder realizar un estudio complejo sobre la evolución de la diversidad, contribuido a la gran problemática de la pobreza en Honduras entre el año 2020 y hasta el 2022, el cual el país ha sufrido desde la pandemia hasta llegar a los huracanes, el gran desempleo que se dieron en estos años, este lapso de tiempo, y que el país le ha costado otra vez recuperarse, digámoslo así, y siendo que teniendo otros antecedentes más pasados, en el cual el país ha sido empobrecido, tanto por los anteriores gobiernos y que aún hasta nuestra actualidad no se ha dado respuesta. Es decir, cómo buscamos examinar minuciosamente los factores socioeconómicos y políticos que han tenido un impacto significativo en la situación de la pobreza del país, abarcando aspectos como la distribución de los ingresos, el acceso a los servicios básicos y el empleo y la educación, en identificar los factores políticos y estructurales que han influido en la persistencia de la pobreza, incluyendo la afectividad de las políticas gubernamentales, los programas de desarrollo y, entre otros, con base a los hallazgos obtenidos, pondremos medidas concretas y factibles que contribuyen a reducir el impacto de la pobreza en Honduras, fomentando así el desarrollo sostenible, la equidad y el bienestar social en nuestro país. También les hablaré sobre las preguntas de investigación que nosotros realizamos. ¿Qué factores han influido a lo largo de la historia en el empobrecimiento del pueblo hondureño, como anteriormente lo he dicho?
Nuestro país no es de ahora que estamos empobrecidos. Ha venido a lo largo de la historia, pues digámoslo así, caracterizándolo por ser un país pobre, en el cual han habido saqueos por parte del gobierno hacia el pueblo, la mala economía, el mal aspecto que tienen algunos países sobre nuestra nación, entre otros. ¿Quiénes son los responsables de la pobreza? Responsables de que la pobreza vaya creciendo más. Podríamos preguntarnos, ¿verdad? También el mismo pobre contribuye a que el empobrecimiento continúe, porque entre nosotros no buscamos soluciones para ayudarnos, aparte de que el gobierno empobreciendo más, la economía mundial está un poco inestable y el país en temas de exportación, producción, digamos, a veces lo afectan hasta las plagas, condiciones climatológicas, entre otras. También, ¿qué factores nos conlleva a una alta cifra de atraso en la educación pública en Honduras? Que podríamos decir que la pobreza es uno de los grandes factores de que la educación en nuestro país tenga un alto retraso y que con eso conlleve a la privatización de la educación, donde los colegios públicos están quedando en el olvido. ¿Y qué sucede? Que entonces la educación ya no queda en manos de todos. Hay muchas personas o jóvenes, adolescentes, adultos que no pueden estudiar porque la educación está privatizada. Ya no tienen, se está perdiendo el acceso a la educación pública. Y ese es uno de los factores que lleva que entonces este enfoque estamos intentando investigar. Los dejo con mi siguiente compañero. Bien, ¿qué objetivos tenemos con esta investigación? Objetivo general. El objetivo principal de este informe es profundizar en el conocimiento y comprender a fondo la correlación existente entre la educación pública y privada y la pobreza en nuestro país. Mediante busca obtener una visión completa de esta relación y sus implicaciones, a fin de mejorar la educación y dar soluciones efectivas para combatir ambas problemáticas. Siguiente diapositiva. Gracias. Algunos de los objetivos específicos son evaluar y estudiar en profundidad las causas y factores subyacentes que han llevado al crecimiento de la educación privada en Honduras, determinar los factores actuales que siguen generando y perpetuando la proliferación de la educación privada en Honduras, en sus diferentes regiones y sectores de la sociedad, realizar un diagnóstico minucioso de la correlación entre la educación pública, privada y la pobreza. Los dejo con mi siguiente compañero. Los temas de pobreza en Honduras cada vez son más comunes escucharlos, pero no todas las personas saben a profundidad las principales causas de este fenómeno. Los dejo con mi siguiente compañero. Buenas noches. Expondré sobre el marco teórico de la investigación. La lucha contra la pobreza ha sido una constante dilema a nivel global y Honduras no es la excepción. Este país, con mucha diversidad de cultura y geográficamente muy beneficiado, ha venido con problemas de pobreza y queriéndoles erradicar hace décadas. Y se sabe que es un problema muy complejo y que requiere de estudios y análisis muy profundos. Honduras, que tiene una economía pequeña y abierta, en su gran medida agrícola e informal, tiene recursos muy fuertes en la agricultura y en la productividad de sus industrias. El país tiene potencial para acelerar su crecimiento y hacerlo de forma resiliente e inclusiva. Cifras del año 2010 al 2019 dice que el PIB real aumentó en un 3.1%, esto debido al consumo privado y al envío de remesas. Uno de los pilares fundamentales en la comprensión de la pobreza en Honduras es el analfabetismo y la falta de acceso a la educación. Estudios indican que la falta de estos dos factores imposibilitan a los individuos
a tener un trabajo digno y a generar mejores ingresos. Datos del 2017 indican que alrededor de 660.000 personas son analfabetas y esta cifra disminuye en 30.000 personas cada año, lo que hace proyectar que dentro de 20 años no va a haber analfabetas, que es, la verdad, es muchos años. La migración es otro factor que influye en la pobreza. Otro de los factores que influye mucho en la pobreza es la corrupción. Sabemos que políticos y mandatarios no explotan como debería de explotar la economía hondureña y lo hacen para sus beneficios y para su círculo social más cercano. Hay tres conceptos que debemos de conocer de la pobreza. Está la pobreza como falta de desarrollo humano, que este concepto se inclina no a la falta de ingresos, sino a la incapacidad y falta de habilidades y derechos que poseen los individuos. Otro es la pobreza moderada, que es cuando un individuo vive en un país que tiene ingresos medios bajos y este ingresos diarios de $1 a $3. Otra es la pobreza severa, que es un indicador referido a países desarrollados donde individuos viven con el 50% del salario mínimo estimado en ese país. Les hablaré sobre los países latinoamericanos con mayor porcentaje de pobreza. Encabeza la lista Venezuela, que es, tiene pobreza en un 96.4%. Sabemos los problemas socioeconómicos y políticos que está atravesando Venezuela. En segundo lugar, lastimosamente, se encuentra Honduras con un 58.6% de pobreza. Le sigue Guatemala con un 51.6%. Después Nicaragua con un 50.7%. Y le siguen países como México, Bolivia, Colombia, etcétera. Cabe recalcar que países como Uruguay y Costa Rica poseen tasas muy bajas de pobreza. Gracias. Bueno, continuamos con la metodología de la investigación. Empezamos con el enfoque de la investigación. El enfoque de nuestra investigación, tomamos en cuenta que los objetivos de esta investigación es dar a conocer el fenómeno de la pobreza en Honduras. Hemos partido de antecedentes en estudios de realizar por diversas investigaciones relacionadas para el estudio de la pobreza y la aflicción a la economía del país y su relación con algunas variables económicas y cómo estas son causantes directas de la pobreza en el país. El alcance de nuestra investigación. El planteamiento sobre la pobreza en nuestro país, territorio, ya sea a nivel de municipio, departamento o región, analizamos su contexto socioeconómico, histórico y político. Y al saber estos datos notamos, la correlación que se tiene en el analfabetismo en nuestro país, el cual a lo largo del tiempo ha sido evidenciado a qué tanto los gobiernos nos han podido combatir. Seguimos con el diseño de nuestra investigación. La pobreza es un desafío muy importante que enfrenta Honduras, como ya todos lo sabemos, ¿verdad? Este estudio de investigación tiene como objetivo analizar y describir la situación de la pobreza en Honduras, examinando sus características demográficas, geográficas y socioeconómicas. La investigación proporciona información valiosa para comprender mejor el problema y desarrollar estrategias efectivas para abordar esta situación y combatir la pobreza. Por eso el diseño de la investigación es descriptivo, ya que se adapta al tema de nuestra investigación. Y terminamos con la prueba, con la hipótesis de la investigación. La falta de acceso a una educación adecuada en Honduras está asociada con una mayor probabilidad de sufrir exclusión social y tener empleos mal remunerados, como ya todos pues, podemos ver en nuestro país, ¿verdad? La escasez de oportunidades de empleo y la alta tasa de desempleo en Honduras son factores determinantes
en el aumento de la pobreza en nuestro país. El lugar de residencia, el estrato socioeconómico y la raza tienen un impacto significativo en el nivel de pobreza experimentado por una persona en Honduras. Y en Honduras existe una limitada movilidad social, lo que significa que las personas tienen pocas oportunidades de ascender en la escala socioeconómica a lo largo de la vida. Muchas gracias. Los dejo con mi siguiente compañero. Bueno, pues en nuestra investigación, la verdad, pues es un tema bastante delicado, como lo es el ingreso de las personas y su educación. Son cosas que la gente las tiene demasiado privadas, entonces nosotros tuvimos que tomar unas preguntas que no fueran tan directas a las personas. Nuestro enfoque de investigación, aunque abarcativo, presenta una complejidad en su medición debido a la respuesta subjetiva de los individuos. Entonces nosotros usamos preguntas que no nos dieran la respuesta directamente, pero que en la pregunta fuera implícitamente. Inicialmente indagamos sobre la situación laboral de las personas, de los participantes. Con ello buscábamos saber si las personas trabajaban o no y también saber cuánto gastaban de los ingresos que tenían. En su mayoría eran jóvenes universitarios, entonces logramos encontrar que bueno, la verdad fue una distribución igual, solo de diferencia 0.8%. Sí, 0.8%. Entonces, encontramos que la mayoría, en su mayoría, por poco, las personas tienen que trabajar para poder acceder a una educación superior de calidad. Entonces, y los otros son apoyados por los padres. También, una de nuestras preguntas también fue los gastos mensuales que tenían los estudiantes. Atrás, compañero. Ahí, exactamente. Atrás, ahí. Gracias. Entonces, pudimos encontrar que hay tres rangos que son los que más, bueno, que se distribuyen. El de 3.000 o menos, de 3.000 a 5.000 empiras y de 5.000 a 7.000 empiras. Entonces, para esto usamos también un promedio de los salarios mínimos que hay en Honduras. En Honduras hay 4 salarios mínimos. Entonces, lo que hicimos fue promediar esos salarios mínimos que al final nos dio un total de 12.625 lempiras con 74 centavos. Al analizar los grupos por separado, aquellas personas que gastaban 3.000 lempiras o menos destinan aproximadamente el 23.76% de un salario mínimo solo en transporte y en comida. Ya viendo esto, quizás 23%. Y una familia, digamos, de 3 personas, por poco, que sea papá, mamá y el hijo que está estudiando en educación superior, es bastante. No digamos una persona que tenga hermanos y que también tenga que gastar otro 23% de ese dinero. Los otros dos grupos con porcentajes de gasto de 39,60% y 55,74% respectivamente evidencian los costos notables para una sola persona con un salario de esos. O sea, estamos tomando la idea desde que una persona dependa de sus padres. Obviamente, una persona que no depende de sus padres quizás no sea tanto, pero al ver eh, que la distribución del que trabaja y el que no es bastante poca, entonces estamos viendo que para poder un padre darle una educación superior de calidad a sus hijos, tiene que esforzarse bastante y entonces eso complica bastante las cosas. Entonces, con eso evidenciamos que la exclusión social sí se da por los ingresos de las personas. Con un salario mínimo muy complicado, una persona con 2 hijos le va a poder dar una licenciatura, por lo menos a sus hijos, quizás hasta un bachillerato o hasta 9º grado. Después usamos la pregunta de ¿usted ahorra? Entonces podemos ver esta pregunta, ¿por qué la hicimos? Si una persona ahorra, es que el dinero le rinde para ahorrar, para destinar una parte de su ganancia para ahorrar, para el futuro, para cualquier eventualidad en que tenga en el futuro.
Entonces pudimos ver que el 33,3% de las personas no ahorran, el 66,7% sí ahorran. Y luego va otra pregunta, la siguiente diapositiva, por favor, compañero, que aquí miramos cuánto ahorran. Y entonces quizás podemos decir que el anterior, por favor, compañero, podemos decir que en su mayoría ahorran, pero cuando vamos a la siguiente diapositiva, podemos ver que la mayoría tan solo ahorran de 10% o menos, tal que al final esas cuentas nos dieron que gastan, que pueden ahorrar en total hasta 30.000 empiras. Entonces, podemos ver que no es mucho el ahorro que hay. La siguiente diapositiva, por favor, compañero. Y al final terminamos con la pregunta que es ¿qué colegio estudia? ¿Si público o privada? Podemos ver también una diferencia muy, muy poca. Y con esto evidenciamos también que, o sea, una educación privada quizás no te da el acceso a mejores ingresos. Entonces, muchas gracias, compañeros. Y ahora con mi compañera. Ok, buenas noches, compañeros. Yo les voy a hablar lo que son las conclusiones de nuestra investigación. A continuación, nos dice que en Honduras la pobreza afecta a una parte significativa de la población, que es lo que estoy mencionando en el transcurso de la presentación, por diversos factores que son los que han contribuido a este terrible fenómeno económico. En Honduras, más del 60% de la población hondureña vive en pobreza debido a los altos índices de corrupción, mal manejo de los fondos destinados para bajar la tasa del analfabetismo, migración y violencia en el país. Siguiente, compañero. La falta de inversión también y la explotación de los recursos que posee Honduras hace que día a día sea un país vulnerable a la pobreza y que se encuentre en un país subdesarrollado sin oportunidades de que la población tenga mejores condiciones de vida digna. También en conclusión, la desigualdad es uno de los agentes que afecta bastante a tener una tasa de pobreza en el país por factores como de tipo de ocupación y el acceso de una mayor diversidad de fuentes de ingreso. Las desigualdades se actúan también por factores como la edad, ubicación territorial y el sexo de las personas. Las tendencias reflejan a reducir una leve, que no son homogéneas y que en particular no han beneficiado al grupo minoritario, o sea, los más pobres, los que poseen menos ingresos. También la desigualdad socioeconómica de accesos de los derechos sociales que son indispensables para la vida, como es la salud, derecho a la educación y a las condiciones de una vivienda adecuada, lo cual esto hace contraste a una mayor demanda de este tipo de servicios. Y lo que ocurre es un círculo vicioso de lo que es la pobreza. También una situación similar ocurre con la tasa de participación. Así es como hay menores posibilidades de acceso a un empleo, tasa de desempleo, que esto nos lleva otra vez al círculo de la pobreza entre las personas de menores ingresos. Bueno, aquí damos por concluido lo que fue nuestra presentación sobre la investigación del grupo número 1, que abordó el tema de la pobreza en Honduras. Muchas gracias, licenciado, muchas gracias, compañeros y equipo.